Decidido a poner a prueba a su esposa, el millonario se disfrazó de su chofer personal. Al recogerla, escuchó una frase extraña, primero por la hija. El millonario se quedó en shock, ya que no tenían hijos. Alejandro Montes nació y creció en una soleada metrópoli, en una familia de origen mexicano, pero a los 35 años ya era uno de los hombres más influyentes y ricos de la ciudad. Su vida parecía la encarnación brillante de un sueño, su propia corporación, una lujosa casa en la costa, un avión privado, los mejores coches, fama y respeto en los círculos de negocios. Sin embargo, detrás de este resplandor se escondía un vacío insondable. Desde niño, Alejandro no conoció el cariño paternal. Su padre murió en un accidente cuando él tenía solo 3 años, y su madre falleció por una enfermedad grave antes de poder celebrar su 15º cumpleaños. Su juventud transcurrió en internados y residencias estudiantiles, donde intentaba destacarse en sus estudios para asegurar su futuro. Y lo logró, ingresó a una de las mejores universidades, y a los 25 años fundó la empresa Montes Corporation. Con los años, su negocio creció y su fortuna aumentó rápidamente. Parecía que tenía motivos para sentirse feliz. Construyó su propio rascacielos de oficinas en el distrito financiero de Miami y lo nombró Torre Montes. La ciudad admiraba al joven y brillante empresario, capaz de cerrar negocios millonarios y elegir inversiones prometedoras sin equivocarse. Pero Alejandro sentía que todo ese dinero y fama no le habían dado lo más importante, personas cercanas. No tenía amigos verdaderos, la mayoría de sus compañeros de infancia ya vivían sus propias vidas, y los que estaban cerca de él resultaban ser más bien subordinados o socios con los que solo mantenía relaciones laborales. En su vida personal también reinaba el vacío. Muchas mujeres querían estar con él, pero en el fondo sabía que, en su mayoría, lo atraía solo su riqueza. Esto lo confirmaba cada vez que ellas, en cualquier oportunidad, hablaban de dinero, coches, regalos y, en general, se comportaban como si él fuera una tarjeta de crédito ambulante en lugar de un ser humano. No quería volverse cínico, pero la vida le había enseñado a ser cauteloso. Cada vez que pensaba en la palabra amor, sentía un sabor amargo, parecía que la auténtica y verdadera conexión le era inaccesible. A pesar de esto, detrás de esa coraza tan dura, seguía teniendo el deseo de encontrar a una mujer que no solo lo aceptara como el millonario exitoso que era, sino que lo escuchara como una persona con todas sus penas, temores y debilidades. Pero cada nuevo día se sentía como un déjà vu, reuniones, negociaciones de negocios, revisión de documentos, viajes a fábricas y las escasas salidas al mundo exterior, siempre en solitario. Cuando llegaba la noche y ya no quedaba nadie en la oficina, Alejandro continuaba sentado en su despacho, hojeando papeles, y al final del día se sentía tan agotado que no le quedaba energía para distraerse o hacer nuevos contactos. En los raros fines de semana, se retiraba a su yate para escuchar el murmullo de las olas y caminar por la amplia cubierta, donde el eco de sus pasos y el majestuoso silencio del mar lo ayudaban a sumergirse en sus pensamientos. Pensaba en el futuro. Pensaba en cómo una persona con poder y recursos no podía comprarse lo más sencillo, el amor y la amistad. Una noche, invitó a cenar a un costoso restaurante a una chica llamada Rebeca, una rubia brillante con ojos azules resplandecientes. Alejandro dio un paso hacia nuevas relaciones, sinceramente intentó abrirle su corazón y, con una copa de vino en la mano, le habló sobre sus planes, proyectos y sueños de la infancia. Pero al final de la noche, se dio cuenta de que ella solo lo escuchaba de manera superficial. Rebeca comenzó a quejarse de que no tenía coche y que le gustaría estar a la altura de su estatus. Luego, casualmente, apareció el tema de las deudas por estudios y tratamientos médicos de un familiar. Decepcionado, él solo sonrió, pagó la cuenta y pidió un taxi para ella. Así terminó su conversación con Rebeca. Así pasaban sus días, intentos superficiales, encuentros fugaces. El millonario estaba cansado de ver el brillo mercantil en los ojos de las mujeres. Solo deseaba una mirada pura, en la que pudiera reflejarse su mundo interior, su dolor, sus sueños.
Esa noche, Alejandro volvió a estar frente a la ventana, mirando las luces de la calle. De repente, sintió la necesidad de cambiar de ambiente, dejar atrás las pilas de papeles, informes y contratos que cada día crecían como una bola de nieve. Tal vez salir, respirar aire fresco de la noche, pensó. En la práctica, rara vez lo hacía. Usualmente, los gerentes, choferes y guardaespaldas lo esperaban a la entrada para acompañarlo hasta el coche. Pero esa noche, decidió bajar solo y caminar hasta el aparcamiento, cruzando el vestíbulo y la amplia calle junto al rascacielos de oficinas. No sabía que esa pequeña decisión cambiaría su vida para siempre. Cuando Alejandro salió del edificio Torre Montés, una brisa cálida proveniente del océano le dio en el rostro, mezclada ligeramente con el aroma del asfalto caliente. Como siempre, los guardias y su chofer estaban cerca, pero esta vez Alejandro hizo un gesto con la mano, indicando que quería caminar solo. Juan Peralta, su chofer y, a su vez, su buen guardaespaldas, asintió y se apartó, aunque permaneció alerta. En las amplias escaleras que llevaban a la acera, estaba sentada una chica de cabello oscuro trenzado de forma desordenada y con un vestido elegante, aunque ya algo sucio. Ella sollozaba en voz baja, ocultando su rostro entre las manos. Incluso desde lejos, era evidente que algo le había sucedido, probablemente una desgracia que no pudo contener. Al acercarse, Alejandro notó que la chica tenía el tacón roto de un zapato. El calzado estaba tirado a su lado, y una lágrima rodaba por su mejilla. Sus manos subían de vez en cuando para limpiarse las lágrimas. Su aspecto era a la vez lamentable y conmovedor. «Señorita, ¿está todo bien?», preguntó Alejandro, sentándose junto a ella e intentando hablar de la manera más suave posible, como un ser humano, no como un jefe severo. La chica se giró, sonándose levemente con un pañuelo. Su mejilla estaba manchada con rímel que, aparentemente, se había extendido al intentar limpiarse las lágrimas. Pero a pesar de esa apariencia desordenada, Alejandro vio cuán adorable era: ojos castaños, enrojecidos por el llanto, cuello delgado, hombros frágiles y labios temblorosos. Suspiró profundamente. Se me rompió el tacón y no puedo caminar correctamente. Además, no puedo encontrar un taxi, y no tengo dinero, mordió su labio, como si temiera dar más detalles de su situación. ¿Es usted empleada aquí, en la Torre Montés?, preguntó él, mirando su ropa. El vestido era clásico, pero no muy caro. No parecía una mujer de negocios de la alta dirección. Tal vez había venido para una entrevista o una reunión. No, yo, vaciló, mirando nerviosamente a los guardias que estaban cerca. Es la primera vez que estoy aquí. Vine por un asunto, pero no resultó. Y ahora no sé cómo volver. Se me rompió el tacón y no conozco la ciudad. Yo llegué desde San Antonio por unos días. La joven volvió a suspirar con pesadez. Un leve rubor de vergüenza apareció en sus mejillas. Alejandro asintió lentamente. Nunca se había enfrentado personalmente a situaciones como esa, ya que siempre estuvo rodeado de seguridad y comodidades, pero entendía perfectamente lo aterrador y humillante que debe ser para alguien estar solo en un lugar desconocido por la noche. ¿Cómo te llamas?, preguntó con cautela, para no asustarla aún más. Emilia. Emilia Navarro, dijo ella con voz suave. Perdón, debe parecerme horrible, pero no sé qué hacer. Soy Alejandro, se presentó él, omitiendo su apellido para no incomodarla con su estatus. Tal vez pueda ayudarte. Mi coche está allá, con un conductor, podemos llevarte a donde necesites. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y, por primera vez desde que comenzaron a hablar, sonrió una sonrisa sincera y cálida, como agradecimiento por la ayuda ofrecida. Pero, al mismo tiempo, en su mirada apareció una cierta desconfianza. No sé cómo agradecerte, empezó a decir mientras se limpiaba las lágrimas. Pero me siento muy incómoda. Tal vez te esté quitando tu tiempo. Señorita, no me estás quitando nada, dijo Alejandro con simplicidad.
Vamos, te ayudaré a levantarte. Ten cuidado, no pises la parte rota del zapato. Ella asintió y, apoyándose ligeramente en su brazo, se levantó. Los escalones resultaron ser demasiado altos para su tacón roto, y estuvo a punto de tropezar, pero Alejandro la sujetó fuertemente por la cintura. Su mano sintió un ligero temblor en su cuerpo. Parecía que realmente estaba muy nerviosa, la noche, la ciudad desconocida, el percance con el tacón. Juan Peralta, al ver que su jefe acompañaba a una desconocida, se apresuró a abrir la puerta trasera del coche. Aunque su rostro permaneció impasible, seguramente estaba lleno de curiosidad. Subió sus gafas oscuras y, con un gesto, preguntó, ¿está todo bien, jefe? Alejandro solo asintió brevemente. Súbete, le dijo a Emilia, y él mismo se subió junto a ella. ¿Me dices la dirección? Vivo en un pequeño hotel, el Coral Inn, se detuvo, buscando en su bolso una nota con la dirección exacta. Recientemente alquilé una habitación allí porque pensaba quedarme en la ciudad unos días. Ella le pasó la dirección al conductor. Juan la miró, subió al coche y comenzó a conducir con cuidado al salir del aparcamiento. Muchas gracias, dijo Emilia en voz baja, bajando la mirada. Eres mi salvador. Dentro del coche reinaba una suave penumbra, y el aire acondicionado aportaba frescura, en contraste con el calor del viento exterior. Alejandro la observaba en silencio, ella intentaba recomponerse, sacó un espejo y trató de limpiar el rímel que se había corrido. Cuanto más la observaba, más convencido estaba de que esta chica no era la típica cazafortunas. Ella parecía desconcertada, quebrada, pero al mismo tiempo intentaba mantener la compostura. Dime, ¿qué te trajo a Torre Montés? Preguntó amablemente. Una entrevista, no sabía si mentía o decía la verdad. Quería conseguir trabajo en una de las empresas. Pero no salió bien. No aceptaron mis documentos, y luego, se detuvo, aparentemente no queriendo entrar en detalles. Entiendo. Espero que en el futuro te vaya bien, respondió él, intentando no presionarla con más preguntas. Tal vez sea solo cuestión de tiempo. A veces la vida nos sorprende. Emilia solo encogió los hombros, sonriendo tristemente. Detrás de ellos, las luces de la ciudad nocturna brillaban y el coche avanzaba suavemente. Alejandro sintió como el interés y la simpatía por ella aumentaban. No recordaba la última vez que había hablado con una desconocida sin temor a que en cuanto la reconocieran como millonario, comenzaran a pedirle dinero para su sueño de toda la vida. 10 minutos después, llegaron al hotel que Emilia mencionó, un edificio de poca altura con una fachada modesta, rodeado de palmas. Aunque el lugar no era lujoso, tampoco era una zona de mala muerte. Gracias de nuevo, dijo Emilia al salir del coche. Sin embargo, no pudo hacerlo con elegancia, ya que seguía sosteniendo el zapato roto, y su rostro mostraba desconcierto. No. No sé si puedo hacer algo por ti a cambio. No es necesario, dijo Alejandro, sonriendo mientras abría la puerta del otro lado para ayudarla a salir. Si necesitas algo más, aquí tienes, sacó su tarjeta de visita, pero se detuvo de inmediato. La tarjeta incluía su nombre completo y el nombre de su empresa, Montés Corporation, el logotipo oficial, su puesto como presidente, etc. Eso podría asustarla o causar sospechas. Pero ya era tarde, así que extendió la tarjeta. Los ojos de Emilia se agrandaron cuando leyó, a Montés, presidente, Montés Corporation. Por un momento, Alejandro notó que en su mirada se encendía un interés, pero era un interés materialista o simplemente sorpresa. ¿Tú? ¿Eres el Alejandro Montés? Susurró Emilia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué me detuve para ayudarte? Alejandro sonrió levemente. Soy una persona también. Y no puedo pasar de largo cuando veo que alguien lo está pasando mal. Por favor, si necesitas algo, llámame o escríbeme. Ella sonrió agradecida nuevamente.
La tarjeta temblaba en sus dedos. En el aire parecía flotar una especie de tensión eléctrica, como si en ese momento todo pudiera cambiar. Seguro que te escribiré, dijo Emilia al fin. Gracias de nuevo. La ayudó a llegar a la puerta del hotel y ella desapareció tras las puertas de cristal, mirando por encima del hombro una vez más para echarle un vistazo. Alejandro ya no tenía ganas de regresar a su mansión. Pero necesitaba procesar lo que acababa de ocurrir. La chica le había parecido amable y triste, y se alegraba de haber podido ayudarla. Un pensamiento surgió en su mente: ¿por qué había dicho de manera tan extraña que no pudo llegar a la entrevista y luego se calló? ¿Estaba ocultando algo? Apartó esos pensamientos, diciéndose a sí mismo que probablemente solo se había sentido avergonzada y no quería compartir sus problemas. Ahora todo dependía de su elección. ¿Lo llamaría o se sentiría demasiado tímida? Alejandro ni siquiera notó cómo una ligera sonrisa se dibujaba en su rostro. Y su corazón latió un poco más rápido por un momento. Así fue como comenzó su primer encuentro, simple y, a la vez, decisivo. Al día siguiente, el sol iluminó temprano la amplia mansión de Alejandro. La casa estaba en las afueras de la ciudad, lejos de las ruidosas autopistas, y desde sus ventanas se podía ver una vista maravillosa del océano. El interior había sido decorado por un diseñador famoso de Nueva York, que había logrado fusionar el minimalismo del estilo Haddad con los motivos latinoamericanos. Los espacios amplios, los techos altos y el uso de vidrio, que dejaba entrar una abundante luz natural, creaban una atmósfera acogedora, a pesar de las dimensiones de la mansión. Alejandro despertó en su dormitorio, ubicado en el segundo piso. A través de las cortinas transparentes se filtraba una suave luz dorada, y desde abajo ya se oían los pasos del personal de servicio y voces apagadas. Los recuerdos de ayer seguían frescos en su mente: trabajo en el proyecto, la reunión con Emilia, sus lágrimas y su vergüenza. Sintió que los pensamientos sobre ella agitaban su corazón. ¿Acaso era solo una cortesía ante la desgracia ajena? ¿O había algo más? Se sentó en el borde de la cama y tomó su teléfono. En la pantalla brillaban varias notificaciones: correos de trabajo, recordatorios de reuniones y un mensaje desconocido de un número que no reconocía. Lo abrió y leyó. Hola, señor Montes. Soy Emilia Navarro. Perdón por escribir tan temprano, pero quería agradecerle nuevamente por su ayuda. No tiene idea de lo mucho que hizo por mí. Me encantaría invitarlo algún día a un café en agradecimiento. Si tiene tiempo y ganas, avíseme. Gracias. Involuntariamente, Alejandro sonrió. Emilia se había atrevido a escribir primero. Incluso ofrecía invitarlo a un café. Su costumbre le decía que estos gestos a menudo ocultaban un trasfondo como necesito dinero o hágame su amante. Pero de alguna manera, este pensamiento no le resultaba repulsivo, sino que despertaba su curiosidad. ¿Tal vez realmente solo quería expresar su agradecimiento? Rápidamente escribió una respuesta. Hola, Emilia. Me alegra saber que está bien. El café suena bien. ¿Qué le parece si nos encontramos hoy al mediodía? La respuesta llegó casi al instante, como si no hubiera dejado el teléfono. Con mucho gusto. Estoy libre todo el día. ¿Dónde me encuentro con usted? Alejandro pensó por un momento. ¿Dónde sería mejor encontrarse, para no asustarla con su magnitud, pero tampoco sentirse observado por miradas curiosas? Al poco rato, decidió. Hay un lugar maravilloso, la cafetería, la casa dulce, en el malecón. ¿Qué le parece allí a las 12? La respuesta afirmativa apareció en la pantalla. Sintió una agradable excitación. El día prometía ser ajetreado. Tenía 2 reuniones importantes en la oficina, además de la aprobación de un contrato para la construcción de un nuevo complejo residencial. Pero por la oportunidad de conocer un poco mejor a Emilia, estaba dispuesto a reorganizar su tiempo. Después de prepararse,
bajó al comedor, donde los chefs ya habían servido frutas frescas, café y huevos revueltos con especias. Sin embargo, ese desayuno habitual no le resultó tan fácil de tragar, pues su mente estaba ocupada con la reunión próxima. No se reconocía a sí mismo. Generalmente, su mente solo ocupaba los negocios, informes y horarios. Pero ahora, parecía que ante sus ojos se proyectaba la imagen de una joven llorosa en las escaleras. Señor Montes, lo distrajo la ama de llaves, señora González. No olvide que a las 11 tiene una reunión en la oficina y otra a la 1. Lo sé, respondió suavemente. Moveré la reunión de las 11 a las 10:30, espero que los socios puedan ajustarse. Si no, moveremos algunos puntos a mañana. Y para la 1, reflexionó. Intentaré llegar. La señora González asintió con comprensión, pero en sus ojos había una ligera sorpresa. El jefe rara vez cambiaba su horario por algo que no fuera una situación de negocios urgente. Después de prepararse, se dirigió a la oficina. En el coche, le pidió a Juan Peralta que encontrara un lugar para aparcar cerca de la Casa Dulce, ya que el lugar era muy popular entre los turistas. Mientras tanto, él leía los informes en el camino hacia el rascacielos, Torre Montés. Nada debía interrumpir ese tiempo para su encuentro con Emilia. La cafetería, la Casa Dulce, estaba a 5 minutos caminando de la línea costera. Su fachada estaba adornada con faroles forjados y en la terraza había mesas acogedoras con vistas a los yates y goletas amarradas al muelle. A pesar de la hora del almuerzo y la constante afluencia de clientes, la atmósfera era tranquila y relajante. Cuando el coche llegó, Emilia ya estaba sentada afuera en una de las mesas, protegida del sol con un sombrero claro. Llevaba un sencillo pero elegante vestido blanco con un discreto patrón floral. Esta vez, sin tacones, solo sandalias ligeras, probablemente para evitar otro desastre como el de ayer. Ella notó cómo Alejandro salía del coche y le hizo un gesto con la mano. Su sonrisa era una mezcla de alegría y vergüenza. Él se sentó frente a ella. La brisa ligera del océano le alzaba el cabello, y el aire olía a café recién molido y a brisa salada. Se saludaron, y luego Alejandro le sugirió mirar el menú. Me encanta su wrap con canela, confesó él, echando un vistazo al menú. ¿Y usted qué va a pedir? No soy tan gourmet, respondió Emilia, riendo suavemente. Pero probablemente pediré algo con canela. Mi abuelo trabajó en plantaciones de canela en México y ese aroma me trae recuerdos cálidos. Al minuto, la camarera trajo 2 vasos altos con espuma espesa, junto con un plato de croissants. Emilia tomó un sorbo de café y entrecerró los ojos, satisfecha. Tiene razón, está delicioso. Exclamó ella, luego se sonrojó, dándose cuenta de que tal vez estaba siendo demasiado expresiva. Me alegra que le haya gustado, respondió Alejandro sonriendo. ¿Y bien, cómo le va hoy? ¿Todo está bien después de ayer? Ya mejor, dijo ella en voz baja, y por un momento, una sombra de tristeza cruzó su mirada. Solo que ayer fue un día difícil. Yo, fracasé, y luego mi tacón se rompió. Justo como en una novela barata. Ella dio otro sorbo, pensando si debía contar los detalles. Alejandro notó que quería desahogarse, pero dudaba. Si no quiere, no lo cuente, dijo él con tranquilidad. No tengo intención de entrometerme en su vida privada. No, no es eso, movió la cabeza Emilia. De alguna manera, siento que quiero confiar en usted, aunque nos conocemos muy poco. Soy de Texas. Mi infancia fue en San Antonio. Mis padres murieron cuando tenía 10 años, se detuvo un momento. Viví con mi abuela, que a menudo estaba enferma. Finalmente, me mudé aquí, esperando encontrar un trabajo mejor. O mejor dicho, recibí una invitación de una empresa, pero resultó que cambiaron de departamento de recursos humanos y congelaron la vacante. Estuve aquí una semana esperando resultados, y ayer finalmente me dejaron en la calle. Ella no mentía acerca del trabajo, al menos,
Hablaba con tal amargura y decepción que el corazón de Alejandro se apretó. Él también sabía lo que era perder a los padres, aunque en circunstancias distintas. ¿Y ahora qué?, preguntó él, tratando de expresar su empatía. No lo sé, dijo ella encogiéndose de hombros. Tal vez vuelva a San Antonio, allí al menos tengo amigos, pero los trabajos son mal remunerados, miró cansada su café. Ayer caminaba por la calle y de repente me sentí tan abatida. Me senté junto a un edificio para intentar recuperar el aliento, y no me di cuenta de que rompí el tacón, y si no fuera por usted, tal vez todavía estaría ahí. Ella levantó la vista hacia él. En sus ojos había gratitud. Alejandro sintió que su historia lo tocaba. Tal vez ambos eran huérfanos, y eso creaba una conexión invisible de empatía. Pero él también recordaba su arraigado hábito de sospechar de las personas. Aún así, decidió darle una oportunidad. No todos en este mundo son egoístas. Si quiere, puede intentar ayudarle con trabajo, dijo él. Claro, si usted está de acuerdo. Tengo muchas conexiones por toda la ciudad, quizás haya alguna vacante adecuada. Ella suspiró, apretó un poco los labios y sonrió tímidamente. Sería maravilloso, pero no quiero ser una carga. Además, seguramente hay miles como yo. Pero no todos son así, respondió él suavemente. Veo que es inteligente, que tiene ganas de trabajar. Eso ya es mucho. Ella lo miró agradecida. Y de repente, el timbre del teléfono de Alejandro lo sacó de su pequeño burbuja de intimidad. Era una llamada de uno de los altos directivos de la empresa, recordándole la reunión. Tuvo que contestar y conversar brevemente sobre detalles importantes. Perdón, dijo Alejandro después de colgar. Hoy realmente tengo mucho trabajo. Pero me alegra haber podido dedicarle algo de tiempo. No se preocupe, respondió Emilia suavemente. Entiendo que es una persona muy ocupada. Y de repente, ella tomó una decisión. Tal vez le parezca extraño, pero permítame invitarle mañana a comer. No quiero quedarme en deuda. Creo que no es correcto que yo solo reciba su ayuda. Al menos le compraré algo rico, aunque mi presupuesto sea limitado, se rió. En su risa se escuchaba sinceridad y ligereza, lo que lo hacía sentirse aún más cercano a ella. Alejandro asintió. Me encantaría, dijo él, dándose cuenta de que ya estaría encantado de volver a verla. ¿A qué hora y dónde? Bueno, pensé que podría preparar algo yo misma. Un pequeño picnic en la playa, si el clima lo permite. Emilia se sonrojó ligeramente. Genial, respondió él, notando que una sensación de nerviosismo se apoderaba de él, como si fuera un joven invitado a una cita. Luego, mirando el reloj, Alejandro se disculpó, tenía que irse a la oficina. Antes de irse, pagó por el café, a pesar de las protestas de Emilia. Ella le prometió que la próxima vez pagaría ella, y él aceptó para no ofenderla. Cuando se subió al automóvil, Emilia le sonrió y le hizo un gesto de despedida. Juan arrancó el coche, echando una rápida mirada curiosa a su jefe por el espejo retrovisor. Parecía que quería preguntarle, algo ha cambiado, jefe, pero se quedó en silencio porque sabía que si Alejandro quería contar algo, lo haría. Alejandro miraba por la ventana, sintiendo una ligera ola de felicidad que sacudía su normalmente tranquilo corazón. Tenía un montón de cosas que hacer, pero en su mente seguía dando vueltas la imagen de Emilia, su sonrisa, su cortés timidez y su fragilidad. De repente, se dio cuenta de que ese día le había traído más emociones positivas que las semanas anteriores. Ten cuidado, resonó una voz interna. No te quemes de nuevo. Pero inmediatamente la desechó. Por ahora, Emilia no le había pedido nada más que un gesto de humanidad, y eso le agradaba. Aunque en su interior quedaba una pequeña duda, ¿siempre lo que parece sencillo y sincero es realmente así? En la oficina, se desató una verdadera tormenta de discusiones. Sus socios de otro estado insistían en la pronta firma del contrato para la construcción de un nuevo complejo residencial,
mientras que las autoridades locales querían hacer ajustes respecto a las normas ecológicas y la responsabilidad social. La reunión se alargó, luego se convirtió en negociaciones con representantes del Departamento de Arquitectura. Al final, se perdió la hora del almuerzo y solo pudo irse alrededor de las 4 de la tarde. Cuando Alejandro regresó a su oficina, cerró los ojos por el cansancio, recostándose en el respaldo de la silla de cuero. Su mente volvió involuntariamente a la reunión de esta mañana con Emilia. ¿Será que finalmente he conocido a alguien que no se lanza inmediatamente a mis riquezas?, pensó. Pero ya había desarrollado un reflejo peculiar, ¿debería confiar? Recordó cómo una vez, en una subasta benéfica, conoció a una chica llamada Ashley Brown. Era hermosa, interesante, hablaba de temas profundos y aseguraba que no le importaba su estatus económico. Pero un mes después de estar juntos, resultó que tenía una deuda enorme y necesitaba urgentemente dinero para cubrir un crédito muy importante. Cuando Alejandro se mostró dubitativo y sugirió investigar la situación antes de tomar decisiones, ella hizo una escena y, al final, admitió que solo quería sacar lo más posible de él. Eso le dejó una cicatriz en el alma. Ahora quería empezar a confiar de nuevo en el mundo, pero no podía ignorar su experiencia pasada. Sin embargo, algo en la imagen de Emilia no encajaba con los estereotipos de las cazafortunas. Al recordar su mirada de ayer, asustada y un poco acorralada, no veía en ella frialdad ni cálculo. Sonó un golpe en la puerta y apareció Juan Peralta. Normalmente no entraba a menudo, solo cuando tenía algo importante que comunicar. Señor Montes, perdón por interrumpir, dijo el conductor, cerrando la puerta tras él. Quería preguntarle, ¿todo bien? Hoy parece diferente, si puedo decirlo así. ¿A qué te refieres? Alejandro lo miró interesado. Juan había trabajado para él durante 5 años, no solo como conductor, sino también como una especie de servicio personal de seguridad. Y sus palabras merecían ser escuchadas. Antes nunca cambiaba su agenda por una cita con una chica, respondió Juan con una ligera sonrisa. Y hoy lo veo, difícil de describir. ¿Más feliz, tal vez? Alejandro soltó una risa suave, aunque sentía calor en su interior. Tienes razón. Conocí a una chica, Emilia. Ayer la ayudé. Ella parece muy amable y educada. Tengo ganas de conocerla mejor. Me alegra por ti, admitió Juan sinceramente. Pero recuerda, ¿cuántas chicas como ella has conocido en tu camino? Me gustaría desearte cautela. Tu seguridad es mi principal tarea. Gracias, amigo, dijo Alejandro, por primera vez llamándolo así abiertamente. Aprecio tu preocupación. Estaré alerta, lo prometo. Juan asintió y salió, dejando al millonario solo con sus pensamientos. La tarde pasó trabajando. Mañana será un picnic con Emilia, y Alejandro sentía tanto emoción como inseguridad. Se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que sentí tanta impaciencia? Al día siguiente, Alejandro intentó levantarse temprano para resolver todos los asuntos de trabajo antes del mediodía. Llegó al lugar acordado a la hora del almuerzo, una de las playas semivacías al norte de la ciudad, donde el bullicio urbano se suavizaba con la belleza natural. Arena gris blanca, las olas de color turquesa transparente, palmas inclinadas hacia el agua. Emilia ya lo estaba esperando, había extendido una manta de cuadros en la que había colocado una pequeña cesta con comida, platos, varias botellas de limonada e incluso un pequeño jarrón con flores silvestres, un detalle curioso que hablaba de su esfuerzo. Llevaba pantalones cortos de mezclilla y una blusa ligera, su cabello caía libremente sobre sus hombros y sus ojos brillaban alegremente. Hola, sonrió al verlo. Temía que no vinieras. ¿Cómo crees? Respondió Alejandro, sintiendo cómo la calidez subía dentro de él. Lo prometí. ¿Y cómo podría rechazar un picnic junto al océano? Se sentó sobre la manta, sintiendo la suave arena bajo sus rodillas. La brisa marina le alborotaba el cabello,
trayendo el olor salado y el rugido de las olas. Preparé sándwiches de pollo y aguacate, unas ensaladas de frutas y limonada. Espero que te guste, dijo Emilia, sonriendo tímidamente. No soy chef, pero me esforcé. Estoy seguro de que todo está delicioso, la elogió Alejandro. Tomó un sándwich y mordió un trozo, estaba realmente sabroso. Simple, pero con sabor. Comenzaron a conversar, escuchando el susurro de las olas. En algún momento, Emilia se animó a preguntar. ¿Siempre te ha gustado el negocio? ¿O de niño soñabas con algo diferente? Alejandro se dio cuenta de que hacía tiempo que nadie le preguntaba algo tan directamente sobre su vida personal. Normalmente, todos solo se interesaban por los números, los contratos, los logros. Pensó por un momento. No tuve otra opción, admitió. Mis padres se fueron demasiado pronto. Sabía que si no me cuidaba a mí mismo, nadie lo haría. Poco a poco me metí en las finanzas, la economía, hice algunos proyectos pequeños. Y luego, algo empezó a salir bien. Siempre creí que sin trabajo duro, no se consigue el éxito. Sí, entiendo, respondió ella suavemente. Mi historia es parecida. Cuando murieron mis padres, tuve que cuidar de mi abuela. Y cuando ella murió, me quedé completamente sola. Por eso, cada vez que surge una oportunidad, me lanzo. Así que vine aquí, pensando que podría encontrar un buen trabajo. Pero aún no tengo suerte. Su voz tenía un tono amargo. De repente, Alejandro sintió ganas de abrazarla, consolarla, decirle que ahora no estaba sola. Pero entendió que eso podría parecer demasiado rápido o insistente. Así que simplemente puso su mano sobre la suya. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar, dijo. Incluso si son solo recomendaciones o consejos. Emilia sonrió a través de una ligera capa de lágrimas que se formaron en sus ojos. Eres muy amable, susurró. Perdón, no quería ponerme sentimental. Es solo que ayer y hoy te has comportado conmigo como nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Me siento valiosa, necesaria. Se hicieron en silencio. A lo lejos, una gaviota gritó, y dos albatros blancos pasaron por encima de sus cabezas. El agua brillaba bajo los rayos del sol, y las suaves olas tocaban la orilla, apenas rozando sus pies descalzos. ¿Qué te parece si caminamos a lo largo de la costa?, sugirió Alejandro. Claro, aceptó Emilia, recogiendo rápidamente los restos del picnic en la cesta. Luego lo dejaré todo bien recogido. Caminaron juntos, la arena enfriaba agradablemente sus pies, el agua constantemente rozaba sus piernas. Parecía que, por un rato, el mundo entero había dejado de existir, no había reportes, negociaciones, preocupaciones. Solo las olas, el sol, la brisa ligera y el latido rítmico de sus propios corazones. Alejandro se dio cuenta de que estaba riendo con Emilia mientras discutían momentos divertidos de la infancia, casos tontos de la escuela y su amor por los animales. Luego, la conversación se desvió hacia los viajes, ella le contó que nunca había salido al extranjero, y él compartió recuerdos de sus viajes a Europa y Asia. Así pasaron 1 hora, 2. Parecía que el tiempo se había detenido. Estaba tan fácil estar con ella, como si fueran viejos amigos. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron a su coche, resultó que había alquilado uno por unos días y Alejandro la ayudó a cargar la cesta. Gracias por este día, dijo Emilia, algo avergonzada. Hace mucho que no me sentía tan tranquila y feliz. Yo también te agradezco, confesó él. Esto es algo nuevo en mi vida. Espero que nos veamos de nuevo. Emilia sonrió y, reuniendo coraje, lo abrazó suavemente. El calor de sus brazos y el aroma del aceite de coco de su cabello despertaron en él el deseo de mantenerla en sus brazos un poco más, pero se mantuvo delicado. Ella se subió al taxi y se fue, agitando la mano en señal de despedida. Quedándose en la playa, Alejandro miraba al horizonte, donde el mar se fundía con el cielo.
Pensó que si esto era un engaño, era demasiado hermoso. Pero su corazón le decía que Emilia no era una estafadora. Sin embargo, decidió tomar precauciones. Esa misma noche, marcó el número de uno de sus colaboradores de confianza. Simplemente pidió que se investigara un poco, saber si había algo extraño en su pasado, antecedentes penales o algo que pudiera preocuparle. La tarea era sencilla, sin invadir su vida privada, verificar si realmente había vivido en San Antonio y si tenía algún historial criminal. Solo por mi propia seguridad, pensó Alejandro. No quería hacerlo a escondidas de Emilia, pero la precaución prevalecía. Esperaba que el informe fuera limpio. Pasaron varios días más, llenos de encuentros breves y largas llamadas entre ellos. Emilia escribía a menudo a Alejandro, compartiendo sus pensamientos, seguía buscando trabajo, asistiendo a entrevistas y, a veces, sintiéndose insegura. Él compartía sus éxitos y dificultades en la empresa, aunque por lo general no lo contaba a nadie. Parecía que entre ellos había una química que no necesitaba palabras. A veces, por la noche, cenaban juntos en pequeños restaurantes donde Emilia pedía, salas no lujosas, para no sentirse incómoda por el código de vestimenta formal. Era una chica que realmente se alegraba con un plato simple de tacos o pasta con salsa casera. Un día fueron a un pequeño restaurante mexicano en el barrio de Little Havana y ella bailó con los músicos callejeros sin ningún pudor. Alejandro sintió en ese momento cuán viva y genuina era y cómo le importaba simplemente disfrutar cada momento. Ese periodo realmente fue mágico para él. Le contó sobre su familia, aunque de manera breve, su padre, su madre y su temprana muerte. Emilia lo escuchaba atentamente y con suavidad, a veces incluso llorando, no por lástima, sino como si compartiera su dolor. En esos momentos, su corazón se apretaba por un instante al miedo de perder esa cercanía, pero trataba de no pensar en lo negativo. A la vez, de vez en cuando, surgían dudas. ¿Por qué aún no preguntaba por el dinero? ¿Por qué no insinuaba compras caras? Era algo extraño, y Alejandro se pillaba esperando a que ella lo provocara. Pero eso no ocurría. Tampoco parecía fría, por el contrario, era tierna, participativa, agradecida por cualquier apoyo o consejo. Cada noche, al regresar a casa, encontraba nuevos mensajes suyos en el teléfono: ¿cómo estuvo tu día? No olvides cenar bien, dulces sueños, y todo de manera breve, sin exigencias. Para alguien que había vivido solo durante años, eso era como un respiro de aire fresco. Pasaron unas 3 semanas desde su primer encuentro. Una noche, cuando estaban en el jardín de la mansión de Alejandro, Emilia había sido invitada oficialmente a cenar por primera vez allí. La conversación giró hacia los planes a futuro. Pero antes de eso, ella caminaba por el jardín con una admiración genuina. Había plantas exóticas, senderos bien cuidados, fuentes con esculturas de estilo español. Alejandro notó que ella no se comportaba como alguien que corre hacia el dinero, sino como una niña en un cuento de hadas, disfrutando de cada flor y hasta tomando algunas fotos. Mañana tengo una reunión con socios de México, dijo Alejandro cuando finalmente se sentaron a la mesa al aire libre, cubierta con un brillante mantel blanco. Quieren convencerme de invertir en un nuevo proyecto. ¿Estás nervioso?, preguntó Emilia, mojando un camarón en salsa. Un poco, confesó él. Cuando se trata de grandes sumas, hay que ser especialmente cauteloso. Ella sintió con comprensión y guardó silencio por un momento. Luego suspiró, como si se estuviera preparando. Sabes, tengo una propuesta. Tal vez te parezca extraña, dijo, bajando la mirada. Yo. Bueno, tú mismo viste que estoy sin trabajo aquí y las cosas están difíciles. No es que te esté pidiendo limosna, aquí levantó la mirada, temerosa de que él la malinterpretara. Pero si en tu empresa hay alguna vacante para asistente, secretaria o algo así, podría ser útil, no solo estar sentada esperando. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Es este el primer paso para que ella lo utilice? ¿O realmente quiere trabajar?
¿Estás segura de que quieres trabajar conmigo? Preguntó suavemente. Puede que no sea fácil, mi empresa tiene un ritmo frenético y soy estricto con las reglas. No le tengo miedo al trabajo, respondió Emilia en voz baja. Y no quiero que pienses que estoy aquí jugando el papel de niña buena con la esperanza de algo. Esta es mi iniciativa, conseguir trabajo y demostrar que soy independiente. Alejandro la miró. En el fondo, sabía que sería mejor que trabajara en otro lugar para evitar que su relación estuviera siempre marcada por la cercanía constante. Pero todo dependía de lo que ella quisiera. Tal vez esta era la única forma de que ella se quedara en la ciudad. Está bien, dijo después de una pausa. Tengo un departamento de gestión administrativa. Ahora están buscando un asistente de dirección, alguien que se encargue de los horarios internos, organice reuniones y gestione la documentación. No es un puesto de alto nivel, pero es un trabajo respetable. ¿Te gustaría intentarlo? Sí, exclamó ella, con los ojos brillando de entusiasmo. Lo haré lo mejor posible, en serio. Solo que no tengo mucha experiencia. No te preocupes, tenemos un programa de prácticas. Hablaré con la jefa del departamento, ella te tomará bajo su ala. Pero recuerda, Alejandro adoptó una expresión seria, te tratarán como a cualquier otro empleado. Nadie hará concesiones porque me conozcas. Eso es justo lo que necesito. Sonrió Emilia. Y en ese momento, Alejandro pensó para sí mismo, si ella es una estafadora, realmente está jugando un papel muy convincente. Pero su corazón le insistía que ella era sincera. El tiempo pasó, y su relación se fue haciendo cada vez más cálida. Ella realmente comenzó a trabajar en Montes Corporation y empezó con las tareas más básicas. Los colegas, al principio, murmuraban, ¿será la amante del jefe? Pero pronto vieron que la jefa del departamento, Sarah Donovan, le daba a Emilia una carga de trabajo completa, sin privilegios. Emilia trabajaba duro, aprendía, anotaba cada detalle, preparaba los documentos con esmero. Por las noches, a veces se quedaba más tarde que la mayoría de los empleados, cosiendo papeles o organizando los archivos. A veces se encontraba con Alejandro en el pasillo, sonriendo tímidamente, asintiendo, pero manteniendo un tono estrictamente profesional. A él le gustaba, veía que Emilia realmente se esforzaba, no intentaba invadir su oficina cada minuto. La segunda mitad del tiempo la pasaban juntos en cenas o caminatas. Él comenzó a notar que en su enorme casa, antes tan vacía, había cada vez más luz y risas. Emilia no se mudó con él, pero a veces pasaba la noche, ayudaba en la cocina y aprendía a preparar nuevos platos. Sus torpes experimentos culinarios a veces resultaban cómicos y juntos se reían del resultado. En esos momentos, Alejandro sentía, eso era la felicidad familiar cálida que siempre le había faltado. A veces, el miedo lo asaltaba. Se recordaba a sí mismo, es demasiado bueno para ser verdad. Pero pasaron los días, las semanas, y no había señales de egoísmo. El informe de la persona que verificó su pasado también fue limpio, realmente nació en San Antonio, sus padres habían muerto, vivía con su abuela, llevaba una vida tranquila, estudió en la universidad pero abandonó por falta de fondos. Todos los hechos coincidían. No tenía antecedentes penales, ni deudas, excepto por algunas pequeñas tarjetas de crédito que pagaba sin retrasos. Exteriormente, no había señales de criminalidad. Alejandro suspiró aliviado. Quizás por fin tengo suerte, pensó. Un par de meses después de que comenzaran su relación, los sentimientos se intensificaron. Los primeros besos, abrazos largos, planes juntos para los fines de semana. Él quería mostrarle el mundo de lujo, presentarle los mejores restaurantes, pero veía que ella prefería algo más modesto. De hecho, respetaba su elección e incluso encontraba algo encantador en ello. Y llegó el día en que Alejandro se atrevió a proponerle matrimonio. Tal vez fue rápido, solo unos meses desde que se conocieron,
pero los enamorados a veces no siguen las reglas estándar. Eligió un hermoso restaurante junto al agua, reservó una mesa con vista al atardecer, compró un anillo con un diamante que eligió personalmente de un joyero. Estaba temblando de nerviosismo, aunque normalmente era muy calmado en las negociaciones de millones de dólares. Cuando trajeron el postre en una bandeja con una caja de terciopelo que contenía el anillo, Emilia exclamó sorprendida, y lágrimas de felicidad comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, susurró ella, cuando él hizo la pregunta más importante. Sí, claro, sí. Los ojos de Alejandro se iluminaron, y en su corazón despertó una alegría que nunca antes había experimentado. Colocó el anillo en su dedo. Ella se lanzó a su cuello, abrazándolo y besándolo, y todo el restaurante estalló en aplausos. Al día siguiente, todo el equipo de la oficina se enteró del compromiso, y la mayoría de los empleados los felicitó. Claro, hubo algunos envidiosos que cuchicheaban a sus espaldas, pero eso no afectó en lo más mínimo su felicidad. Sin embargo, el matrimonio no solo es romance. Justo después de anunciar el compromiso, el abogado de Alejandro se acercó a él. Por ley y por los intereses personales de la empresa, era necesario firmar un contrato prenupcial debido a los enormes activos de los Montes. Sorprendentemente, Emilia casi no protestó, solo pidió que se incluyeran cláusulas que no la hicieran parecer un estorbo. La ceremonia de boda tuvo lugar 2 meses después, en la costa. Playa, flores, carpas blancas, fuentes de champán, y la música estuvo a cargo de un grupo mexicano de mariachi, lo que aportó un toque colorido al evento. Llegaron muchos invitados influyentes, amigos y socios de negocios. Emilia lucía deslumbrante con su vestido de novia, y Alejandro llevaba un smoking blanco. La ceremonia fue lujosa, pero al mismo tiempo acogedora. Intentaron no hacer un espectáculo teatral demasiado grande. Pasaron su luna de miel en las Maldivas. Bucearon en el océano, admiraron los arrecifes de coral, cenaron en la playa a la luz de las velas. Según los recuerdos de Alejandro, ese fue uno de los periodos más hermosos de su vida. Emilia estaba tierna, romántica, y parecía que todo marchaba de maravilla. Los problemas comenzaron cuando regresaron a la ciudad y pensaron en tener hijos. Alejandro siempre soñó con una familia completa, con risas de niños dentro de su hogar. Emilia también decía que le gustaría tener pequeños. Pero pasaban los meses y Emilia no quedaba embarazada. La preocupación crecía. Fueron al médico, primero a los más comunes y luego a especialistas más caros. Las pruebas mostraron que Emilia estaba perfectamente bien, pero Alejandro tenía un problema serio: infertilidad. Los médicos dijeron que las posibilidades de concepción natural eran prácticamente nulas. Para un hombre que estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería, esto fue un duro golpe. Sentía vergüenza y humillación, temía que ahora perdería a su esposa. No se lo dijo directamente a Emilia, sino que le dijo que eran dificultades temporales. Varias veces notó que ella lo miraba extrañamente debido a su tristeza, pero nunca preguntó. Alejandro se encerró en sí mismo, temiendo que si ella descubría la verdad, lo tomaría como un veredicto sobre su deseo de ser madre. Además, sus dudas lo atormentaban: ¿y si ella decide irse, encontrar a otro hombre que pueda darle hijos? Mantuvo el diagnóstico en secreto, solo un par de médicos de una clínica privada conocían la verdadera situación. Con el tiempo, su relación comenzó a enfriarse, ya no había la misma ternura de antes. Emilia a menudo se excusaba por estar ocupada, salía con amigas, participaba en fiestas. Alejandro atribuyó esto a la angustia por no tener hijos. Intentó darle regalos, viajes, pero parecía que ella perdía el interés. Su teléfono vibraba constantemente, se sonrojaba cuando él preguntaba quién llamaba. Las sospechas fueron naciendo poco a poco. ¿Será que tiene un amante? Esta idea le dolió en el corazón. Decidió poner un sistema de vigilancia secreta en su teléfono a través de seguridad, pero ella fue cautelosa. No se encontraron pruebas de que estuviera viéndose con alguien más.
A pesar de eso, su distancia, las salidas nocturnas con amigas y sus ausencias durante toda la noche lo desconcertaban. Finalmente, decidió actuar por su cuenta. Una noche, cuando Emilia escribió que estaba en una fiesta femenina en uno de los clubes, Alejandro se vistió con el uniforme de su chofer, tomó su coche con ventanas tintadas y fue a buscarla. Frente al Club Hot Night, se detuvo un grupo de personas algo borrachas. Las luces titilaban, la música estaba a todo volumen, y la multitud vestía ropa llamativa, había mucho bullicio y ruido. Alrededor de las 2 de la madrugada, las puertas se abrieron, y Alejandro vio a Emilia abrazándose con un chico con la camisa desabrochada y una cadena de oro en el cuello. Rieron juntos, y luego el chico intentó besarla, pero ella lo apartó. Tal vez no me engaña, pensó, pero lo que vio le desgarró el alma. Emilia parecía borracha, el cabello desordenado, el maquillaje corrido. Se dio la vuelta y se dirigió al coche familiar, hacia su chofer, que ella había contratado. Fue difícil reconocer a Alejandro, llevaba una gorra, gafas y se cubrió el cuello de la chaqueta, y la oscuridad jugaba a su favor. Vamos, murmuró ella mientras se deslizaba hacia el asiento trasero. Pero primero vamos a recoger a la niña. Alejandro, apretando el volante, casi no pudo respirar. ¿Qué niña?, pensó, su mente girando a 1000 por hora. No tenían hijos, y nunca los habían tenido, además de que los documentos oficiales decían que ella no tenía hijos. Esto lo dejó en shock, pero se mantuvo en silencio, intentando controlarse. Esta es la dirección, dijo ella, pasando un pedazo de papel. Rápido. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que ver cómo está. ¡Qué horror! No se puede dejar a los niños sin atención por tanto tiempo. Alejandro arrancó el coche. Sus manos temblaban mientras escribía la dirección en el navegador. Era un barrio residencial, decente pero no lujoso. Su corazón latía con fuerza. ¿Oculta un hijo de mí? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Quería girar y hacerle preguntas, pero no podía revelar quién era. Media hora después llegaron. Era una pequeña casa ordenada con una luz encendida en una ventana. Una mujer mayor abrió la puerta y de repente salió corriendo una niña de unos 5 años, con el cabello rubio atado en 2 coletas. Para su sorpresa, la niña se parecía mucho a Emilia. «Mamá», exclamó ella, pero Emilia la apartó bruscamente. «Te dije que te quedaras en casa y no te asomaras. ¿Quieres que alguien me vea?». La niña se encogió asustada. La mujer mayor, aparentemente la niñera, hizo un gesto reprobador. «Emilia, ella es solo una niña, se aburre de estar sola. Y yo no puedo correr detrás de ella todo el día, no tengo salud para eso». Emilia le metió algo de dinero en las manos. «Tómatelo. Pronto todo cambiará», rió de forma borrachosa. «Nos mudaremos a una casa lujosa, y entonces no te quejarás». Alejandro apenas podía respirar al volante. Lo que estaba sucediendo era tan surrealista que le daba vueltas la cabeza. Vio cómo Emilia actuaba de manera completamente diferente, ruda, sin rastro de ternura. Llamó a la niña su hija, aunque nunca antes había mencionado a un niño. Un par de minutos después, volvió al coche, dejando a la niña y a la niñera en la puerta. Regresaron, y en el coche se oían sus quejas furiosas sobre lo difícil que era cuidar de esa niña. «Ojalá pueda escalar socialmente», murmuraba. «Todo va a estar bien, ya casi tengo dinero». Alejandro entendió que estaba hablando de manera algo incoherente, pero lo que era claro es que tenía un plan relacionado con el dinero. Casi perdió el control del coche cuando escuchó «casi tengo dinero». Pero se repuso. Al llegar a la mansión, la dejó salir. Ella estaba tambaleándose, se paró y sin darse cuenta de quién estaba al volante, se metió dentro. Dentro de él, el caos reinaba, dolor, shock, furia, decepción. ¿Cómo pudo ser? Le había mentido sobre la niña. La hija había estado con ella antes del matrimonio. Y él,
proclamando amor, entendimiento y todo lo demás, ni siquiera lo sospechaba. ¿Cómo no me di cuenta? Lamentaba su alma. A la mañana siguiente, cuando Emilia volvió a salir por negocios, Alejandro llamó a su abogado y a un detective de confianza. No iba a montar un escándalo con platos rotos. El engaño lo había herido tan profundamente que quería no solo saber la verdad, sino poner fin a todo de una vez por todas. El nuevo detective trajo nuevos hechos que hicieron que Alejandro se pusiera helado. Resulta que Emilia no tenía uno, sino 3 hijos de diferentes hombres. 2 niños, cuya suerte aún no se había determinado, probablemente vivían con familias adoptivas o con la abuela materna. Y la tercera, la misma niña que había visto esa noche. El verdadero nombre de Emilia no era Navarro, sino Diana Cortés. Probablemente había estado actuando bajo el apellido Navarro durante algún tiempo. Además, el detective descubrió toda una trama. Diana, es decir, Emilia, seducía a hombres ricos, se casaba con ellos o tenía hijos, y luego se divorciaba, obteniendo pensiones alimenticias sustanciales. Lo hacía todo con mucha astucia. Si aparecía un niño, se aseguraba de obtener pagos por muchos años. Los tribunales casi siempre fallaban a su favor, como madre abandonada, y los hombres salían perdiendo. ¿Cómo iba a hacerla con Alejandro, si él era estéril? Tal vez planeaba falsificar un embarazo de vez en cuando y luego perder al niño. O tal vez esperaba tener un niño por fuera y luego adjudicárselo a Alejandro. El detective no tenía esa información, pero ese escenario era muy posible. Alejandro estaba sentado a la mesa, escuchando el informe y sintiendo cómo todo dentro de él hervía. Recordó cómo ella le hablaba dulcemente del amor, cómo le preparaba desayunos, cómo participaba en sus asuntos. ¿Todo eso era un juego talentoso? ¿Todas sus lágrimas, alegría, abrazos, eran falsos? ¿Y ahora qué? Preguntó en voz baja. Hay varias opciones, respondió el abogado. Podemos ir inmediatamente a la policía. Tenemos suficientes pruebas, documentos falsificados, uso de un nombre falso. Se la puede acusar de fraude. Luego, un juicio y anulación del matrimonio. O podemos intentar resolverlo de manera amigable, pero considerando su pasado, dudo que sea una buena idea. Alejandro apretó los puños. Su corazón sangraba al pensar en esa niña que ella había regañado de forma tan brutal. El niño no tiene culpa de que tenga una madre como esa. Hagan la denuncia, dijo finalmente. Y otra cosa, asegúrense de que la niña no salga perjudicada. Quiero que la pongan en buenas manos. Tal vez con la niñera, si ella puede, o con los servicios sociales, que encuentren una familia mejor. Oh, se calló, dándose cuenta de que quería conocer a la pequeña, pero esa decisión debía ser pensada y acordada. Se hará, asintió el abogado. Prepararemos todos los papeles. Repasó nuevamente los documentos que el detective había encontrado. Pero una cosa no había sido aclarada: ¿qué pasaba con sus 2 niños? ¿Dónde estaban? No se había encontrado ninguna pista clara, tal vez los enviaron con el padre biológico o con familiares lejanos. Eso seguía siendo un misterio. Esa noche, cuando Emilia regresó, la policía ya la esperaba en casa. Ella comprendió que las bromas habían terminado. Al ver a Alejandro, explotó. ¿Lo planeaste todo? ¡Qué locura!, gritaba mientras la arrestaban. Es un error, no soy culpable. Pero el abogado estaba allí con los papeles oficiales en las manos, respaldados por los resultados de la investigación. El detective le entregó en silencio los documentos con otra foto de ella y el nombre Diana Cortés. La mujer siguió gritando, ya dándose cuenta de que todo su plan había quedado descubierto. Vas a maldecir el día en que decidiste ser tan noble. Le gritó a Alejandro, antes de que los policías le pusieran las esposas. No olvides que teníamos un contrato de matrimonio, todavía recibiré lo mío.
Pero el abogado la calmó: el contrato matrimonial es nulo si una de las partes lo firmó bajo un nombre falso y ocultó hechos claves sobre su biografía. En resumen, sus palabras no tenían peso. Toda esta escena la vio también la niña, que había sido traída junto con la niñera. La niña se mantenía en un rincón, conteniendo las lágrimas, mientras su madre gritaba y maldecía a todos. Alejandro se acercó a la niña y se agachó, tratando de hablar suavemente. «Lo siento, pequeña», le dijo. «Sé que no tienes culpa. Todo va a estar bien». Ella solo asintió asustada, sin saber si creerle. Y mamá seguía gritando algo ininteligible mientras la metían en el coche de la policía. Alejandro escuchó la última frase. «No. No se lleven a mi hija. La recogeré cuando salga». Pero los policías ya habían cerrado la puerta. La niña temblaba, acurrucada junto a la niñera. «Señor», le dijo la niñera, «no sé qué va a pasar ahora. No tengo los medios para criarla. Diana, quiero decir, Emilia, siempre me daba lo que consideraba necesario». Alejandro apretó los labios. Sentía una profunda simpatía por la niña. Su madre biológica la había usado en sus manipulaciones, no le había dado una vida normal. Tal vez pueda ayudar, pensó. Esa misma noche, cuando la policía se llevó a Emilia a la comisaría, Alejandro contrató a los mejores abogados para gestionar la custodia de la niña, que se llamaba Isabel. Afortunadamente, el proceso de adopción estaba bastante bien regulado. Claro, la madre aún tendría que enfrentarse a juicio, y no se había dictado sentencia definitiva, pero el caso estaba prácticamente resuelto: falsificación de identidad, fraude, todo eso implicaba una pena real. Alejandro no podía dejar a la niña con extraños, sentía responsabilidad por ella, ya que, sin querer, había jugado un papel en su destino. Y comprendió: si alguna vez soñó con tener hijos, tal vez esta era su oportunidad de ser padre, no biológico, pero verdadero. El proceso de adopción tardó algunas semanas. Durante ese tiempo, la niña vivió con la niñera, a quien Alejandro proveyó de todo lo necesario. Pero cuanto más la visitaba, más crecía su afecto paternal. Al principio, ella le temía, no entendía por qué un extraño se interesaba por ella. Pero poco a poco empezó a confiar en él, cuando le regalaba libros, dibujos para colorear, le ayudaba a vestirse, le contaba cuentos antes de dormir, a veces por teléfono o yendo a su casa. Finalmente, el tribunal emitió una resolución: la custodia provisional de la niña pasaba a Alejandro Montes, bajo la condición de que le proporcionara un ambiente adecuado y se hiciera responsable de ella hasta que se decidiera sobre su futuro. Durante esos meses, la niña se había encariñado con él. Ella veía que no le gritaba, no la regañaba, sino que le ofrecía mejores oportunidades, la inscribió en una escuela privada con buenos profesores, le compró lo necesario e incluso contrató un tutor para clases extras, para reforzar matemáticas e inglés. Poco a poco, en la casa de Alejandro comenzó a sonar una voz infantil. Por las mañanas, el ligero y rápido caminar de Isabel se veía en el pasillo, cojeando un poco de la pierna. Resultó que había tenido una pequeña lesión en la infancia, dirigiéndose a desayunar. Alejandro la recibía con una gran sonrisa, le preguntaba cómo había dormido y recibía a cambio su tímida sonrisa. Pasaron unos meses más, y parecía que esa niña había ocupado en su corazón el espacio que siempre había permanecido vacío. Se dio cuenta de que la quería como a una hija, aunque la conociera desde hacía poco. Isabel también lo empezó a llamar papá Alejandro cada vez más a menudo, tímidamente, como si temiera ofender a su verdadero padre, a quien nunca conoció. Un año después del arresto de Emilia, llegó la sentencia oficial del tribunal. A Diana Cortés se le encontró culpable de un fraude importante, falsificación de documentos y varios delitos relacionados. Fue condenada a varios años de prisión. Probablemente no podría seguir con su estafa. Mientras tanto, los abogados de Alejandro lograron que pudiera obtener la custodia permanente de Isabel y, a largo plazo, adoptarla oficialmente. Los dos hermanos de la niña nunca fueron encontrados.
Más bien, los detectives descubrieron que vivían en otro estado con sus padres, quienes no querían saber nada de Diana Cortés. Uno de los padres murió por sobredosis y el otro rechazó al niño justo después de su nacimiento. El destino de los niños seguía siendo un misterio. Alejandro trató de localizarlos, pero sin éxito. Sin embargo, no dejaba de esperar que algún día pudiera ayudarles también. Isabel poco a poco fue aprendiendo a confiar en el mundo. Vivía en una gran habitación en la mansión de los Montes, donde todo estaba hecho con cariño, las paredes pintadas de rosa pastel, cuadros con flores, peluches, libros, casas de juguete, todo lo que una niña necesita para sentirse segura. Cada mañana, Alejandro la llevaba a la escuela, donde comenzó a hacer amigos con alegría. Y con cada semana, ella se volvía más y más alegre. Su sonrisa le recordaba la de un pequeño ángel. A veces, por la noche, se acercaba a él cuando él se quedaba en su despacho, y le decía, «Papá Alejandro, me lees un cuento antes de dormir», y él dejaba todos los papeles, porque sabía que ningún millón se compararía con ese momento de verdadera felicidad.